Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, versículos del 1 al 35, ya hemos leído. Ahora vamos a continuar con el versículo 36 hasta el versículo 48. Así damos por concluido el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que contiene 28 capítulos. Y en esta oportunidad vamos a finalizar el capítulo 10. La lectura de la palabra de Dios nos alimenta, y por eso debemos tomar ese alimento poco a poco. Se trata de leer y aprovechar lo poco que vayamos leyendo para meditar, para conocer más a Jesucristo, para alimentar nuestro espíritu. Cada uno de nosotros va comiendo día a día lo que el cuerpo le va pidiendo. A algunos les pide más, a otros les pide menos, todo depende de cada uno de nosotros, pero el espíritu es igual. Así que la lectura que hacemos a diario de la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, y por eso estamos llamados a leerla constantemente. Y es poco a poco. Nadie se come toda la comida y todo el mercado que haya podido hacer, o el poco mercado o la poca comida que tenga de una vez. Va guardando y va comiendo en raciones. Bueno, igualmente sucede con la palabra de Dios. Todos tenemos alcance a la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Vamos a leer entonces desde el versículo 36, como he dicho, al versículo 48. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. La palabra de Dios es una palabra para transmitirnos paz, no es para preocuparnos. La palabra de Dios no es para atormentarnos bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera. La palabra de Dios es para otorgarnos a todos la paz que necesitamos. Y la palabra de Dios se transmite por medio nada más y nada menos que de Jesucristo el Mesías, de Jesús el Mesías, es decir, el enviado de Dios. Versículo 37. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Aquí me quiero detener un momentico. En el versículo 38 dice, casi finalizando, pasó haciendo el bien. ¿Quién pasó haciendo el bien? Jesucristo. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pedro, y lo está diciendo a Cornelio y a todas aquellas personas que se reunieron allí y estaban disponibles para escucharlo, como ya lo habíamos leído en el encuentro anterior, que decía el versículo 33 al final. Estamos entonces todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro empieza a hablar de lo que pasó con Jesucristo y lo define como aquel que pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es Jesucristo? Aquel que pasa haciéndonos mucho bien a cada uno de nosotros. Ha pasado y pasará siempre. En su nombre se nos vendrá toda la paz y todo el bien que necesitamos. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Entonces estamos en el tiempo
ya finalizando este tiempo de Pascua, el tiempo donde Jesús ha resucitado, y dice acá que es la época en donde Dios quiso que resucitara y se dejara ver. Versículo 41. No por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano por nosotros, que comimos y bebimos con Él desde que resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes son los testigos? A hablar y demostrar con su actitud y por sus palabras a Jesucristo, los testigos, en este caso los apóstoles que habían comido y vivido con Él. Y hoy, ¿quiénes son? Son todos aquellos que se abren a su palabra, son todos aquellos que leyendo la Biblia lo conocen y pueden entonces practicar, hablar de Él a los demás por testimonio propio, porque lo viven cada uno en sus vidas. Versículo 42. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Versículo 43. A Él se referían todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Fíjense cómo Pedro, en ese discurso a Cornelio y a todos los que estaban allí reunidos, en un solo versículo resume el fin de los profetas y el fin, el objetivo de los libros del Antiguo Testamento o del Primer Testamento en este versículo 43. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Recibimos misericordia, recibimos amor gratuito de Dios porque creemos en Él, porque confiamos en Él. Si nos cerramos a creer en Él, si nos cerramos cayendo en una duda constante, en un miedo constante y no creemos en Él, pues estamos buscando que nos sean perdonados nuestros propios pecados. Pero si confiamos en Él, en su palabra, nos quedarán perdonados todos nuestros pecados. Todavía estaba hablando Pedro, versículo 44, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Quedaban impresionados. El Espíritu Santo es para todos, sin excepción. No pongamos nosotros excepciones de ningún tipo, barreras de nada. El Espíritu Santo se nos da gratuitamente a todos por igual. Esto tiene que quedar claro. Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, hay que interiorizarla, orar con ella y ponerla en práctica, siendo siempre obedientes a su palabra. El Espíritu Santo bajó sobre todos, quedaron allí sorprendidos. Versículo 46. Y así era, pues le oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atónitos, boquiabiertos, impresionados quedamos cuando nos damos cuenta que Dios no hace preferencia por nada ni por nadie. Cuando sabemos que Dios a todos nos ofrece y derrama siempre su Espíritu. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.